Veracruz, puerto y puerta de México. Bueno, y continuamos en Nación Veracruz, 500 años y más. Antes de pasar ya a platicar con Ricardo Oms, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro gran amigo Carlitos López Fernández, nos viene escuchando, dice que está súper interesante todo lo que estamos hablando, que le gusta mucho el pequeño veracruzano ilustrado, dice que se va quedando con muchas... Así me puso de las palabrejas, raras que sacan, pues muy bien, te mandamos fuerte abrazo, mi querido Carlos, y ya sabemos que andas chambeando desde temprano con bastante jale. Pues muy bien, muchas felicidades. Y también nos mandan que felicitemos efectivamente a dos grandes amigos, a Ricardo Ulibarri y a Fito Vera, que hoy los dos son profesores. No, cumpleaños, no, a los maestros obviamente. Pues también, por favor. A los maestros ya desde hace rato los felicitamos aquí en RR Noticias, pero nos mandan, Agustín Sainz mandamos fuerte abrazo, felicita a Ricardo Ulibarri y a Fito Vera, ambos son amigos míos también del fútbol, toda la flota futbolera que siempre está muy atenta. El licenciado Sánchez no se ha reportado. El licenciado Sánchez no se ha reportado el día de hoy. Qué extraño. Extraño porque todos los días nos sintoniza, pero no se ha reportado el día de hoy el licenciado. Él es profesor. Alfredo Sánchez López, Sí, ¿verdad? Profesor. Profesor Barriga. Bueno, vámonos, nos vamos ahora sin Ricardo Oms. Ricardo, al rato comentamos lo que habías dicho del... Sí, y Ricardo yo creo que va a estar de acuerdo con ahorita nosotros. Sí. Pero Ricardo, a ver, entonces nos vas a hablar de piratas. Mira, yo quisiera aquí hacer la acotación de que no es lo mismo pirata que corsario. Sí, por supuesto. Y esto, cuando se habla de piratas, uno se imagina Jack Sparrow. Todo mugroso. Sí, la gente que hubo aquí, sobre todo de estas dos invasiones que yo me he puesto a investigar, que fue... Bueno, una de ellas, la de Lorencillo o Lawrence de Graff, pues eran corsarios con patente de corso, o sea, con una autorización del rey de Francia, y esto significa que era parte de toda esta estrategia de guerra fría, ¿sí? No declarada, pero que traían Francia y Inglaterra sobre España, y entonces en ese contexto se dan este tipo de invasiones, ¿no? Incluso tampoco poco se conoce en Veracruz que aquí estuvo Francis Drake y fue derrotado en San Juan de Ulúa. Entonces, estamos hablando de gente que tenía cierto nivel dentro de este fenómeno de la piratería. O sea, ya estamos hablando de gente culta con cierta visión militar de las cosas. Y una cosa curiosa es que precisamente el día 17, pasado mañana, es la fecha que se sabe que inició la invasión de Lorencillo, o sea, de Lawrence de Graff sobre Veracruz. 1683. 1683. Y es una historia muy interesante porque forma parte Lawrence de Graff, que es como habría que decirle, porque es minimizarlo, seguirle llamando Lorencillo y se presta a la confusión. Además, con otro personaje que era Lorenzo Jácome, pero son personajes diferentes. Lorenzo Jácome era de la Chontalpa, Tabasco, y en 1750, o sea, casi 70 años después de la invasión de Lawrence de Graff, fue que pues el hombre se hizo conocido. ¿Pero qué hizo él? Él era un indígena, bueno, debe haber sido mulato, seguramente, y fue castigado. Él era seguramente esclavo, fue castigado en la plaza del pueblo, lo azotaron y lo dejaron ahí tirado, seguramente dándolo por muerto, y lo que hizo él fue unirse, eso sí, a piratas de bajo nivel que asolaban las costas de Tabasco, Campeche y Veracruz, y de ahí viene la confusión de algunos historiadores de que se trata del mismo personaje, pero Lawrence de Graff, cuando uno empieza a investigar, es más, a mí me costó mucho trabajo dar con el nombre real, porque hay muchas confusiones en los libros de historia en México. Y cuando descubrí de quién se trataba, es un personaje de quien el mismo Henry Morgan, otro gran corsario, dijo que era el mayor estratega que él había conocido. El famoso Capitán Morgan, ¿no? El famoso.
Exacto. Que él estuvo asolando mucho el Caribe, ¿no? Más que nada. Sí, ¿no? bueno, él era inglés, incluso llegó a ser gobernador de Panamá. Y entonces estamos hablando de alguien pues famoso que habló muy bien de él, ¿no? Y aparte la invasión esta de Lawrence de Graff sobre Veracruz no fue cualquier cosa, eran 11 barcos, eran 3 grandes capitanes. El otro era Michel de Grandmont, francés, que es otro personaje interesante, hijo de un altísimo oficial de la Guardia Personal del Rey de Francia, que en algún momento, a los 14 años, retó en un duelo a un pretendiente de su hermana y lo mató. Y en lugar de que, por tratarse de alguien de ese nivel, en lugar de que lo metieran en la cárcel por tener vínculos con la nobleza, lo metieron de grumete en la Armada francesa, y de ahí evolucionó hasta convertirse en corsario. Y el tercero, Nicolas Van Horn, que es el menos conocido. Pero lo que pasa es que Lorencillo, o Lawrence de Graff, era un hombre muy carismático realmente, y era el líder. Tenía 30 años cuando llegó a Veracruz a invadir. ¿Qué rey era? ¿Era que Luis XIV por ahí? ¿Luis XIII por ahí? No, creo que era Luis XIV. Creo que lo tengo 1600, por ahí. Todo Felipe esto lo III. tengo documentado en una novela que se llamó El Tesoro de Lawrence de Graff, que publicó Editorial Planeta en el año 2007, hace 10 años, y que ahorita incluso se va a llevar al cine. Con el director va a ser Toño Serrano, el mismo que hizo Sexo, Pudor y Lágrimas, Hidalgo, la historia jamás contada, Macho, otra película que hizo. Y Matías Ehrenberg, que es el productor, también el que hizo Sexo, Pudor y Lágrimas, y la película de Gloria y todo. Entonces todo está documentado, pero aquí lo interesante es que de esta invasión, que no podemos lógicamente conmemorar, nunca se conmemora una invasión, pero sí se recuerda. Pero de el impacto cultural en Veracruz es que de ahí se deriva la canción Abamba. Así es. La canción Abamba nació de este impacto que tuvo en la población de Veracruz la invasión, y también la muralla. La invasión fue en mayo, una semana duró, que secuestraron a toda la población, los encerraron en la... la gente piensa que fue en lo que hoy es la catedral, pero la realidad de la catedral apenas estaba en construcción, y esto fue realmente en la parroquia de la Merced, que era un convento de los frailes mercedarios, que estaba exactamente donde hoy está Canal con Independencia. En toda esa zona y ahí fue donde estuvieron encerrados durante una semana, ¿no? Y ya que se fueron, el 22, empezó la invasión el 17, se fueron el sábado siguiente. El virrey vino en julio y autorizó la construcción de la muralla que circundó Veracruz durante casi 2 siglos, hasta 1893. Sí. Oye, Ricardo, ¿y hacen también, y es cierto o se vuelve leyenda o mito el tema de que también incendian toda la ciudad y se acaba ahí la ciudad de Tablas? No, porque ya para ese entonces ya no era la ciudad de Tablas. La ciudad de Tablas empezó en 1600, y ya para 1683 seguramente ya estaba muy estructurado como ciudad. Lo que yo creo que el tema que te refieres es que una de las formas, porque la gente fue encerrada para que empezaran a pagar rescates, y con una me dijo el guionista que está haciendo ahorita, trabajando conmigo, dice, oye, pero si estaban encerrados, ¿cómo iban a pagar sus rescates? Bueno, tenían que dar la información de que en el patio de la casa, abajo de un árbol de limón, hay una piedra y ahí tengo mi tesoro, ¿no? Entonces ya los iban soltando. Pero una de las formas de presionar a la gente para que dijera eso, y empezaron a sacar gente a violar mujeres, pero de una forma terrible. No importaba la edad, y si fueran jovencitas, solteras, casadas, no importaba. Y la otra es que al final
los amenazaron de que iban a quemar la iglesia con toda la gente adentro. Y entonces esa seguramente a lo que te refieres. Sí, porque bueno, es que se vuelve ese mito, ¿no? Está ese mito y tú te quedas así, o se queda muy corto, ¿no? Pero, entre que es el Lorencillo llegó y incendió, saquearon Veracruz, violaron Veracruz. Saquearon, eso sí, ¿no? Sí. Saquearon, violaron mujeres, eso también, e incendiaron la ciudad, ¿no? Hay un documento de Fray Juan de Ávila, me imagino que tú tomaste ahí, porque siempre uno cuando hace las novelas, y es muy elocuente cuando Fray Juan de Ávila explica, al dar su relación, precisamente uno de esos datos terribles en los cuales todos estaban hacinados dentro de la iglesia, algunos sin comer nada. Y a lo mejor aquí vamos a ver con Ricardo, o sea, sí, a lo mejor eran grandes y elegantes hombres los jefes, pero todo lo que traía que venía la tropa, con ellos, me recuerda mucho Jack Sparrows. Y se lo ponía yo de ejemplo a los muchachos ahora que daba yo pláticas de ahorita los saqueos que ocurrieron en Veracruz. O sea, eran personas que no se medían, entonces colocaron precisamente, dice Fray Juan de Ávila, barriles de pólvora alrededor de la estructura de la iglesia y amenazaron que iban a prenderlos si no entregaban los tesoros. Fíjate que yo sí quiero que quede muy claro esto, porque esta diferencia que haces notar, Ricardo, entre el pirata, porque como ustedes dicen, ¿no? El Jack Sparrow, ¿no? A lo que es un corsario. Digo, yo sí lo sabía esto, y de hecho, bueno, cuando me ha tocado dar alguna explicación, bueno, pues más o menos ya tenía un conocimiento. Pero creo que sí es importante que nos quedemos muy bien con esa diferencia, y sobre todo explicar muy a fondo qué es un corsario, por qué esa patente de corso y cómo funcionaba con los reinos, ¿no? Lo que, bueno, incluso vale la pena decirlo, los corsarios siempre terminaban con títulos de nobleza, y el mismo Laurens de Graaf terminó teniendo títulos de nobleza, y después, al final de su vida, al final cuando tendría yo creo que 50 años, menos de 50 años, el rey de Francia le pidió que se sumara a la expedición que iba a colonizar lo que hoy es Alabama y la otra parte francesa, Luisiana. Y Laurens de Graaf fue de los fundadores de Biloxi en Luisiana y de Mobile en Alabama. Ahí murió incluso como un gran hacendado con títulos de nobleza. Y otra cosa curiosa, se casó con una mujer corsaria, que ya era una viuda que llevaba 3 corsarios muertos. Y se casó con ella, y ella terminó siendo la viuda y tuvo 2 hijos, un hijo y una hija con él, allá en Alabama. Entonces, el otro, Michel de Grandmont, lo había nombrado el rey de Francia vicegobernador de la isla de la Española, y no pudo llegar a tomar posesión porque a toda su flota la agarró un vendaval, un huracán en el Caribe, y los hundió y murieron todos. O sea, estamos hablando, otro caso, Francis Drake, que les decía, estuvo en Veracruz. Bueno, Francis Drake aquí fue derrotado, era muy jovencito y era uno de los 5 capitanes de la flota que dicen que era el primo, que era el tío John Hawkins, el que traía el mando, pero él era uno de los capitanes. Bueno, tanto John Hawkins, que también era corsario, terminó siendo el almirante a cargo de toda la armada inglesa, y Francis Drake también llegó a ser, incluso Francis Drake terminó teniendo fue el comandante de la flota inglesa que destrozó a la Armada Invencible, que era el símbolo del poderío de la corona española. Sí, por supuesto. Estamos hablando de gente, y también fue Sir Francis Drake, y todos terminaban por lo que aportaban a la corona, que les apoyaban. Eso, ¿no? Les daban una licencia, ¿no? Les daban una licencia, pagaban pagaban sus impuestos, o sea, su cuota. Su cuota, o sea, llegaban con el botín, tú te quedas. Al rey, ahí le va al rey la parte que le toca. ¿Era 50 y 50? No sé, la cantidad. Ya no sabe bien cuánto eran los porcentajes. Pero ellos pagaban, y también tenían que compartir con los marineros. O sea,
Por eso hay una serie muy interesante en Netflix que se llama Black Sails, o sea, que es sobre la Isla del Tesoro y describe muy bien cómo vivían toda esta gente. Y es curioso cómo un capitán tenía que estar siempre a la expectativa, porque los marineros se le podían amotinar, claro, y lo mataban. O sea, lo echaban al mar, cualquier cosa de esas, si de repente no vayan rentables los ataques. Entonces, hay mucho que hay que considerar en esto y no verlo como algo de asaltos nada más. Sí, que eran es complejo, claro, es complejo. ¿No? Sí, de entrada nada más eran militares, para comenzar eran militares. Sí, y diferenciar, ¿no? El corsario al pirata. No, pues excelente, ¿no? No son pláticas, sobre todo a los que les gustan, ¿no? A quienes les gustan todo este tema de aventuras, y que han estado leyendo a Emilio Salgari, ¿no? Sandokan y todo esto, ¿no? Vaya, que son la literatura ya clásica, ¿no? De corsarios. De corsarios y sobre todo de aventuras, ¿no? Como tal. Pues como siempre, muchísimas gracias, Ricardo Oms, ¿no? Gracias, excelente la plática el día de hoy. Y bueno, nos vamos a quedar pendientes porque, digo, media hora no nos da tiempo. No. Y vamos a continuar con todos estos temas y felicidades, que se va a poner en escena ya en la pantalla grande. Debe ser que Veracruz, eso es lo importante, ¿no? Que Veracruz y los veracruzanos. ¿Y cómo se va a llamar, Lorencillo? No, se va a llamar La Pasión de Lawrence de Graff. Ok. Muy bien, perfecto. Ricardo Oms, muchísimas gracias por haber estado aquí.